Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentraremos juntos en el pasado más doloroso y desafortunado de Ye. Todo comenzó cuando a través de un vecino Ye recibió una carta de su exesposa. Una carta que cambiaría todo. En ese instante supo exactamente lo que debía hacer. Con el corazón cargado de emociones y una decisión firme, emprendió el camino hacia la casa de ella para resolver de una vez por todas aquello que llevaba años atormentándolo. Esta vez descubriremos no solo lo que ocurrió, sino también quién es realmente Ye. Quédate con nosotros, pero antes, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia. El día anterior, Ye recibió algo que jamás hubiera esperado. Una carta entregada por el vecino, pero escrita por su exesposa. Al leerla, su corazón comenzó a latir con fuerza. La rabia lo quemaba por dentro, la preocupación lo oprimía y una sensación de miedo lo envolvía. No podía creerlo. Ella había puesto sobre la mesa unas condiciones absurdas, casi imposibles, para que él pudiera finalizar de una vez el divorcio. Esa noche, Ye decidió contárselo todo a Huyen. No omitió ni un detalle porque sabía que necesitaba su consejo. Y hoy ha tomado una decisión: enfrentarse a su pasado, ir a ver a su exesposa y resolverlo todo de una vez y para siempre. Huyen, con una voz serena pero firme, le aconsejó algo que lo hizo reflexionar, aceptar las condiciones. Al fin y al cabo, la casa donde ellos vivían aún estaba a nombre de la exesposa. Por favor, mantén la calma. Resuelve todo con paciencia. Y cede cuando sea necesario, le dijo mirándolo a los ojos. Ye asintió. Sabía que Huyen no hablaba por interés, sino por amor, porque ella solo quería lo mejor para él y soñaba con una vida tranquila, lejos de pleitos y tormentas. Ye tomó una mototaxi rumbo a un lugar que conocía demasiado bien, pero que le pesaba como una piedra en el corazón: la casa de su exesposa. El trayecto fue silencioso, aunque en su mente no había paz. Cada metro recorrido parecía abrir viejas heridas, recordándole todo lo que había sufrido. Al llegar frente al portón, se detuvo. Allí estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, para él, esa puerta era más que una entrada, era el umbral a un pasado doloroso. Mientras se quedaba inmóvil, los recuerdos comenzaron a golpearlo con fuerza. Veía su rostro, escuchaba su voz, y esas frases que nunca logró borrar de su memoria. Eres un hombre pobre sin futuro. No mereces estar conmigo. Palabras frías dichas sin compasión. Y lo que más dolía no eran las palabras en sí, sino que venían de la mujer a la que él lo había entregado todo. Ye siempre había luchado. Trabajó día y noche soñando con construir un hogar mejor. Quiso darle amor, estabilidad y un futuro digno. Pero para ella nada de eso importaba. Lo único que veía era la falta de dinero. Y cuando apareció otro hombre con bolsillos llenos y promesas de una vida lujosa, ella no dudó. Lo dejó atrás para irse tras las luces falsas de la riqueza y el prestigio. Díganme, amigos, en su país también existen mujeres así. Mujeres que cambian un corazón sincero por joyas y autos caros. Ye cerró los ojos, respiró hondo y apretó los puños. No había hecho este viaje para quedarse fuera. Hoy había llegado el momento de mirar a los ojos a su pasado. Entraría a esa casa, se sentaría frente a sus suegros y frente a la mujer que un día prometió amarlo, y pondría fin de una vez por todas a esa historia. Ye cruzó el umbral de la casa con el corazón acelerado, buscando con la mirada a su exesposa. Sin embargo, la primera persona que apareció frente a él no fue ella, sino su suegra.
En ese instante todas las emociones se mezclaron: sorpresa, respeto, un toque de nostalgia. Ye se inclinó ligeramente y la saludó con toda la cortesía que siempre le había caracterizado. Para su sorpresa, el rostro de la mujer se iluminó al verlo. Hacía años que no se encontraban y en sus ojos se reflejaba una mezcla de alegría y melancolía. Con una sonrisa suave, pero también con un dejo de reproche, le dijo: «¿Por qué no avisaste que venías? Así, hubiera podido prepararme para recibirte». Ye bajó la mirada y respondió con humildad. Se disculpó por no haber venido antes, explicando que la ruptura con su hija lo había mantenido alejado, aunque nunca dejó de guardar respeto y afecto por ella. La suegra, que conocía bien la historia, no necesitaba explicaciones. Sabía que la culpa no recaía en Che. Sabía que Tui, su propia hija, había sido quien rompió el matrimonio. Y aunque, como madre, le dolía, no podía culpar al hombre que, a pesar de todo, había amado sinceramente a su hija. En ese momento la figura del suegro apareció en la sala. Al verlo, su rostro se suavizó y una expresión de genuina satisfacción cruzó por sus facciones. «Ye», murmuró antes de acercarse y darle una palmada en el hombro. Poco después, todos se sentaron alrededor de la mesa. El ambiente estaba cargado, no de hostilidad, pero sí de un peso silencioso. Iba a comenzar una conversación que ninguno de ellos deseaba tener, pero que era inevitable. Lo primero que hizo Ye al sentarse frente a sus exsuegros fue inclinar la cabeza y pedirles perdón. Su voz era tranquila, pero cargada de una sinceridad que se sentía en cada palabra. Les dijo que lamentaba no haber podido ser el esposo que su hija merecía y que de algún modo aceptaba que parte de lo ocurrido también era culpa suya. Ese momento, aunque breve, estaba lleno de respeto y humildad. Pero ellos sabían perfectamente quién era él. En el pueblo todos conocían a Ye como un hombre trabajador, honesto, responsable, alguien que nunca temía ensuciarse las manos para ganarse el pan. Era el tipo de hombre con el que muchas chicas soñaban casarse, estable, cariñoso y con un corazón noble. Durante el tiempo que estuvo casado con Tui, siempre trató a sus suegros con el máximo respeto, como si fueran sus propios padres. Les llevaba regalos cuando podía, les ayudaba con lo que estuviera a su alcance y jamás les levantó la voz. Pero Tui tenía otra manera de ver la vida. La ambición la dominaba. El dinero lo era todo para ella. No dudaba en recordarle con palabras afiladas que era un hombre pobre, sin proyección, sin la capacidad de conseguir grandes ingresos. Y esas palabras repetidas una y otra vez se clavaban como agujas en el corazón de Ye. No importaba que él se esforzara día y noche, que sacrificara su descanso para construir un futuro mejor. Para ella nada de eso contaba. Lo único que veía era lo que faltaba, no lo que él daba. Y entonces apareció otro hombre. Un hombre con bolsillos llenos con promesas de viajes, joyas y una vida de lujos. Tui no lo dudó. Se fue con él, sin mirar atrás, sin una lágrima, sin un «lo siento». Ye no se rindió de inmediato. Trató de salvar su matrimonio, le prometió a Tui que se esforzaría aún más, que trabajaría hasta el cansancio para que nada les faltara. Y cumplió. Día tras día luchó contra sus propias limitaciones, pero su progreso fue lento. Demasiado lento para una mujer que no sabía esperar. Ella no quiso ver sus esfuerzos, no quiso creer en él. Y así tomó la decisión definitiva: marcharse y dejarlo solo con un corazón hecho pedazos. Esa herida fue profunda, porque nunca imaginó que la mujer que una vez le juró amor eterno
podría irse así sin el más mínimo remordimiento persiguiendo un espejismo de riqueza. Sus exsuegros lo sabían. Sabían que la traición no fue su culpa, que su hija había abandonado a un buen hombre. Por eso, ese día le pidieron perdón. Le dijeron que lamentaban lo ocurrido y que ahora, al saber que había una nueva mujer en su vida y planes de matrimonio, le deseaban de todo corazón que encontrara la felicidad que siempre mereció. Ye, conmovido, les agradeció. Les dio las gracias por comprenderlo, por no juzgarlo y por apoyarlo incluso después de que la relación con su hija hubiera terminado. Y ahora, amigos, me pregunto, ¿por qué incluso los hombres buenos, trabajadores y fieles son a menudo los que más sufren la traición? Muchas mujeres dicen soñar con un hombre leal y estable, pero en la vida real, ¿cuántas veces vemos que esos mismos hombres son los que acaban con el corazón roto? Sin embargo, tarde o temprano, Ye tuvo que decirlo. Respiró hondo, bajó un poco la voz y con un tono en el que se mezclaban la tristeza y la decepción, contó la verdadera razón que lo había llevado hasta allí. Tui había puesto una condición para firmar el divorcio. Una condición que para él no solo era injusta, sino dolorosamente humillante. Quería que vendiera la casa. La misma casa que él había levantado con tanto esfuerzo, la que consideraba su refugio, el lugar donde soñaba construir un futuro con la mujer que ahora amaba. Y como si eso fuera poco, pretendía que el dinero obtenido se dividiera en partes iguales. Solo entonces, decía ella, estaría dispuesta a cerrar de una vez su matrimonio con él. El silencio llenó la habitación. La madre de Tui apartó la mirada avergonzada. El padre se quedó inmóvil con el ceño fruncido y la respiración pesada, como si buscara las palabras correctas y no las encontrara. No podían creer lo que escuchaban. Su propia hija, la misma que un día había abandonado a Ye para irse con otro hombre, ahora regresaba con exigencias que rozaban lo absurdo. Era un acto descarado, una muestra de ambición que dejaba al descubierto lo poco que valoraba lo que alguna vez habían compartido. Finalmente el padre de Tui habló. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra pesara. Le dijo que lo comprendía, que sabía muy bien lo difícil que debía ser enfrentar algo así. También le confesó que estaba al tanto de que Ye había encontrado un nuevo amor, una mujer con la que quería formar un hogar pacífico, estable y feliz. Y que esta exigencia de Tui no era más que una piedra en el camino hacia esa paz. Hijo, dijo mirándolo a los ojos, enfréntala. Reúnete con ella y resuelve todo de una vez para siempre. No dejes que esta situación te persiga más. Hubo un breve silencio y entonces añadió algo que hizo que a Ye se le humedecieran los ojos. Pase lo que pase, siempre te consideraré parte de esta familia. En ese momento Ye comprendió que aunque el pasado le había quitado mucho, todavía había lazos que no se podían romper. Lazos que no dependían de un papel ni de un apellido. En ese instante, Ye sintió que no podía posponerlo más. Tomó su teléfono, respiró hondo y marcó el número de su exesposa. Ella contestó casi de inmediato, pero su tono no tenía ni un rastro de calidez. Si quieres divorciarte de mí, vende la casa y divide el dinero en dos. Ahora estoy ocupada y no puedo regresar. Hazlo y cuando esté hecho, volvemos a hablar. Frío, directo, casi como si estuviera leyendo una lista de compras. Y sin esperar respuesta, Tui colgó. El sonido del teléfono cortando la llamada quedó suspendido en el aire como un golpe seco, dejando a Ye inmóvil procesando lo que acababa de escuchar. El padre de Tui, que había presenciado la escena, dejó escapar un largo suspiro. Se acercó lentamente, lo miró a los ojos y le dijo con una voz cargada de pesar: Hijo,
Has soportado demasiado de Tui. Aunque sea mi hija, debo reconocer que fallé como padre. No la eduqué bien. No supe enseñarle a valorar lo que realmente importa. Me siento impotente y una vez más te pido perdón. Aquellas palabras, lejos de sonar vacías, estaban llenas de una sinceridad dolorosa. Eran el reconocimiento de que a veces los vínculos de sangre no pueden justificar las acciones y que incluso un padre puede sentir vergüenza de las decisiones de su propio hijo o hija. Ye lo escuchó en silencio, sintiendo que con esa llamada todo se había dicho. No quedaban explicaciones por dar ni promesas por hacer. Había hablado con honestidad, había compartido su verdad, y en lo más profundo de su corazón sabía que había llegado la hora de decidir qué camino seguir. Se levantó despacio, miró a sus exsuegros y con una ligera inclinación de cabeza les agradeció por escucharlo y por no juzgarlo. Intercambiaron unas últimas palabras breves pero significativas y luego Ye se despidió. Sus pasos firmes pero pesados lo llevaron hacia la puerta. Al salir el aire fresco golpeó su rostro como si el mundo le recordara que aunque una etapa acababa, otra estaba por comenzar. Pero esa nueva etapa no estaba libre de incertidumbre. Si Ye decide vender la casa, ¿qué será de la vida que planeaba junto a Huyen? ¿Dónde vivirán? ¿Podrán mantener la estabilidad que tanto anhelan o tendrán que empezar desde cero? Quiero conocer sus pensamientos, porque a veces una sola decisión no solo define un lugar para vivir, sino el rumbo entero de una vida. Y el destino de Ye y Huyen podría cambiar para siempre a partir de este momento. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Ở tập lần này chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về quá khứ của anh Đệ, là người đàn ông như thế nào và tại sao mà vợ cũ của anh ấy lại ra đi. Thì sau khi anh Đệ nhận được lá thư của người vợ cũ thông qua người hàng xóm thì anh ấy đã thật là sốc khi đọc bức thư, bởi vì bức thư đề cập đến một chuyện rất quan trọng. Người vợ cũ muốn hoàn tất thủ tục ly hôn với điều kiện bắt anh Đệ chia đôi tài sản. Và tài sản hiện tại của anh Đệ chính là ngôi nhà mà Huyền và anh Đệ đã quay về nơi quê hương để sinh sống. Tuy nhiên thì nếu như muốn chia đôi tài sản thì anh Đệ bắt buộc phải bán ngôi nhà này. Nếu như vậy thì Huyền và anh Đệ sẽ phải sống ở đâu và như thế nào? Điều này đặt ra một câu hỏi rất lớn mà anh Huyền và Đệ chưa giải quyết được. Vì thế hôm nay anh Đệ quyết định đến nhà vợ cũ để giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi. Và thông qua cuộc trò chuyện với bố mẹ vợ thì chúng ta đã dần biết quá khứ của anh Đệ là như thế nào và anh ấy là một con người ra sao, và những ngày tháng mà anh Đệ và vợ sống cùng nhau như thế nào. Mọi chuyện đều được tiết lộ rõ trong tập lần này. Và chúng ta tự hỏi là nếu như anh Đệ gặp lại bố mẹ vợ thì điều gì sẽ xảy ra và cuộc trò chuyện này sẽ như thế nào và kết quả sẽ ra sao, thì chúng ta hãy cùng nhau đón xem nhé.